Buenas tardes a todos. Aquí estamos, nueva semana, nuevo lunes, un nuevo lunes de oración y ayuno, así que estamos en tanta expectativa espiritual por lo que el Señor está haciendo y va a hacer en la vida de nuestro pastor y en la vida de toda la iglesia, viviendo este tiempo de expectativa, de disponibilidad, de deseos de escuchar la voz de Dios, y por eso estamos abriendo la Biblia. Fue muy bueno, justo con todo esto que nos ha pasado, haber estado leyendo el profeta Elías en un tiempo muy fuerte en el cual se manifestó de maneras muy terribles, ¿no? Los que leemos la Biblia estamos acostumbrados a los hechos así tremendos, de matanzas, pero era, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, muestras del juicio de Dios sobre aquellos que se habían apartado de Él después de haber hecho tanto Él para formar ese pueblo, que fuera un pueblo sabio, modelo, seguidor de un Dios que era todo amor y propósito para ellos, pero querían seguir nada más que sus propios deseos y sus propias inclinaciones. Y en este momento del primer libro de Reyes, y ahora vamos a pasar al segundo libro de Reyes, no estoy segura de decir de lo peor, pero por lo menos por lo que vimos, con la cantidad de profetas de Baal que tenían el rey Acab y Jezabel, era un despliegue de idolatría al grado, no sé si está bien decir, al grado último de lo que el Señor estaba dispuesto a soportar, ¿sí? Por eso levanta este profeta Isaías, del cual nos vamos a despedir hoy, después de sacarle el jugo a todo lo que encontremos sobre Elías, y no se me escapó nada, pero me parece que no. Muy bien, terminamos en Primera de Reyes y ya estamos saliendo de Primera de Reyes con ese momento extraño, porque después de todo lo que había pasado con el rey Acab y con todos sus hechos, con este último, en el capítulo 21, que le quiso de prepo, le sacó la vida a un hombre porque le quería comprar la viña, y ahí es donde hay una nueva palabra. O sea, los momentos del profeta Elías, ¿no? de las grandes manifestaciones frente a multitudes, pero también de cada uno de los encuentros con el rey Acab, fueron para seguir, ¿no? Elías era la obra de Dios en ese momento del pueblo de Israel. Bueno, pero leímos eso último tan raro que cuando Elías le dijo que iba a morir de la peor manera posible, llegó un momento de terror, el rey Acab, que se vistió de luto, que se actituó en la cama y que motivó que el Señor lo viera humillado y le diera una oportunidad más. Esos pincelazos, cuando algunas veces nos ocurre que el Señor solo hacía cosas extraordinarias de castigo, no dejemos de mirar el cuidado que tuvo Elías para sacarlo de la depresión, la manera de mandarlo a Acab. Si Dios sabía que Acab en ese momento se iba a arrepentir, pero bueno, también fue algo para Elías. Elías vio todo, los peores momentos del rey, y Jezabel todavía peor, y después momentos como estos de la humillación. Bueno, quería, para que no perdamos así el cuadro completo de esta parte de Israel, Elías y Eliseo fueron profetas en Israel. Vamos a ver el final del primer libro de Reyes. Termina diciendo Ocosías, hijo de Acab, porque Acab fue muerto en una batalla. Después que pasó eso, un tiempo, hubo una batalla y ahí fue muerto Acab. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria, acordémonos que es la capital de Israel, en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y como Josafat fue uno de los reyes buenos, lo vamos a ver mañana.
Pero Ocosías hizo lo que ofende al Señor porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Ese Jeroboam fue el que sucedió a Salomón muchos años atrás. Sirvió y adoró a Baal y provocó a ira al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Y acá terminamos el libro de Reyes y vamos a abrir el segundo libro de Reyes, y vamos a ver que acá tenemos de nuevo a Ocosías y tenemos a Elías, ¿sí? Elías aparece en el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab, Moab del otro lado del Jordán, de donde había sido Ruth la Moabita, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, así que acá lo tenemos, herido por haberse caído de la ventana, ¿no? De la ventana del piso superior, despachó a unos mensajeros con este encargo. Escuchen el encargo de Ocosías. Vayan y consulten a Baal-Zebub, dios del Cron, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Otro acto así de desvergüenza frente al Señor. Pero el ángel del Señor, voy por el versículo 3, el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita. Me gusta que este cronista, cada vez que mencionaba a Elías, dice el tisbita. Nos acordamos la primera vez que aparece en Primera de Reyes 17, que era de Tisbe, un lugar que no se supo dónde quedaba, pero era por la zona de Galaad, del otro lado del Jordán. Elías, donde estábamos en el 3, el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita, levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles, ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Juicio del Señor sobre Ocosías, el hijo de Acab. Así lo hizo Elías, que salió a decirle, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, de manera que no tenemos acá el encuentro con los primeros mensajeros del rey Ocosías. ¿Cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron, es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos, así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay rey en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Respondieron ellos. ¡Ah, era Elías el tisbita!, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. No sabemos dónde estaba. No era, yo digo, ¿sería el Monte Carmelo? No, porque el Monte Carmelo quedaba cerca del mar Mediterráneo, ahí Samaria estaba en el centro de Israel, más o menos. Mandó a un oficial con 50 soldados a buscarlo. Lo encontró en la cima del monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial, y a sus soldados. Qué duro, ¿no? Qué fuerte, qué duro eso. Ahora, ¿a qué mandaba Ocosías a buscar a Elías? ¿A que le repitiera lo que ya Elías le había dicho? No, seguramente mandaba a matarlo, ¿sí?
No quiero juzgar lo que el Señor quiso hacer. Lo que el Señor quiso hacer era lo que era su voluntad de juicio. Pero la frase que le dijo, tampoco no dice si el Señor le dijo, pero Elías estaba en la línea de la voluntad de Dios y en ese momento de juicio de Dios. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. De manera que no había ninguna buena voluntad. Ahora, mi pregunta es, ¿no tenía temor de Dios? Él sabía que no era Elías. Él habrá sido chiquito cuando pasó lo de los sacerdotes de Baal. Él conocía al Dios de Elías y sin embargo, otra vez un gesto de mandatario autoritario, y los hombres le dijeron: hombre de Dios, el rey le ordena que baje inmediatamente. El otro se había puesto. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios. Acá está clarito. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró. Porque con lo que había pasado la primera vez parecía, como decimos nosotros, nadie se había mosqueado. Ni el rey, ni los que habían ido, porque lo mandaba el rey, iban, pero si sabían lo que había pasado. O sea, detrás de todo esto era el ninguneo total del Dios de Israel y del Dios de los ejércitos, y del Dios todopoderoso y del Dios omnipotente. Era como si no se daban por enterados. Pero este hombre se puso de rodillas y le imploró: hombre de Dios, y le dijo hombre de Dios de nuevo, que era la frase que no podía, pero le dijo: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. Ese sé bien es Ocosías sabía bien. Y mandó a otro grupo y mandó a un tercer grupo. Solamente que Dios era más misericordioso que él. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no tengas miedo. Se acabó ya el juicio de Dios, ya fue suficiente. Se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor. Ya lo había escuchado, exactamente. Enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Joram lo sucedió. Esto aconteció en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y llegamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes, que va a ser el último capítulo de Elías vivo. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, esto está contado desde el final, o sea, ya sabemos el final, y no dice que iba a morir, que se llevaría a Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Gilgal dice en otros lados, en esta traducción dice Gilgal. Uno de los centros de adoración. El otro era Betel, o sea que Elías estaba haciendo su ministerio en uno de esos lugares. Salieron de Gilgal. Entonces, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Después, cuando tengamos mapa, vamos a ver bien a ver dónde queda. Primero Gilgal y después Betel.
Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Acuérdense que el llamamiento de Eliseo lo habíamos visto unos cuantos capítulos antes, y evidentemente, aunque no hay relato, habían estado juntos. Eliseo había estado sirviendo junto con Elías. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlos. Ahí tenemos una pequeña pinturita de que había comunidades de profetas. Elías, que siempre creía que estaba solo y abandonado, había en esos lugares de centros de adoración al Señor comunidades de profetas. Salieron a recibirlo y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? De manera que hubo revelación del Señor para esa comunidad de profetas. Pero Elías le repitió, esperen, lo sé muy bien, cállense. Eliseo se quiso hacer el tonto de lo que iba a pasar. Elías, por su parte, volvió a decir, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro y a dejarte sin guía? Medio malos, medio malos, te va a dejar solo, te va a dejar sin guía. Ellos eran una comunidad de profetas y el Señor era quien los mandaba. Pero bueno, así son los seres humanos, ¿no? Lo sé muy bien, cállense de nuevo. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. No era muy lejos Jericó del río Jordán. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí. Elías insistió, tan cierto como el Señor, y tú, viven. Le estaba afirmando que vivía todavía, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. Yo me olvidé algo que había preparado. A ver si lo tengo bien acá, porque si no me voy a... Yo quería leerlo en otra traducción, este momento tan importante, y ahora me había olvidado. A ver acá. Esta traducción se llama el libro del pueblo de Dios. Es una traducción hecha en la Argentina por un sacerdote católico muy importante, conocido, no sé si vive todavía, y todo un grupo de los traductores más importantes que había acá en la Argentina. Tiene un toque muy simple, muy fácil, ¿no? Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán, pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Yo quisiera verlo en una película esto, ¿eh? Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado. Ya había hecho toda clase de milagros en nombre del Señor Elías. Era impresionante. Estas se dividieron hacia uno y otro lado y así pasaron los dos por el lado seco, por el suelo seco. Cuando cruzaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que seas separado de tu lado. Acá lo confirmó. Eliseo respondió, si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu. Las 2/3 partes. ¿Cómo decía la NBI? Heredero de tu espíritu por partida doble. Acá habría que ver los números estos, pero bueno, es muy interesante que le pida las 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino.
era así como ya Elías sabía, en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Esta frase en las distintas Biblias tiene muy parecido, pero fuera de sí. Lo que adentro de Eliseo debe haber pasado para ver carro de fuego, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Al menos le quedó el manto, pero Eliseo tuvo mucho más. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, éstas se dividieron hacia uno y hacia otro lado. Qué susto habrá pasado al pensar que no le había quedado ningún poder de Elías, pero nombró a Elías y se dividieron. Y Eliseo cruzó. El grupo de profetas de Jericó, que lo habían visto de enfrente, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro, se postraron hasta el suelo delante de él y le dijeron: hay aquí entre tus servidores 50 hombres salientes. Ay, acá le dijeron: ay, terrible, deja que vayan a buscar a tu Señor, tal vez el Espíritu del Señor se lo llevó y lo arrojó sobre alguna montaña. O sea, estaban todos fuera de sí, no razonaban, a ver si... Y ese tema también le habían dicho a aquel Abdías, el servidor de Acab, cuando tuvo miedo que desapareciera esa idea de que el Espíritu del Señor llevaba a alguien. Nos hace acordar, creo, lo que hemos visto en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu del Señor tomó a Felipe y lo llevó a hablarle al etíope eunuco. ¿Se acuerdan? Bueno, dejo esta Biblia que me muevo mejor con esto. Bueno, terminamos con Elías, terminamos porque ya salieron a buscarlo y cuando volvieron no habían encontrado nada y Eliseo le dijo: ¿no le dije? Ahora, Eliseo fue el gran sucesor de Elías. Fui a buscar cuánto hace que tuvimos varios programas. Miren, en agosto del año pasado, del 97 al 106, muchísimos programas hicimos sobre el ministerio de Eliseo. Tremendo, milagros de todo tipo. Elías había sido el hombre de Dios para enfrentar a Acab, el momento más bravo de un reinado malévolo y lleno de idolatría que hacía que Dios se enojara y se ofendiera. Pero Eliseo fue un profeta de a pie, de estar, de atender, atendió al sirio, al leproso sirio y todo eso. Pero tenemos mucho de Elías en el Nuevo Testamento y aunque tenemos poco tiempo lo vamos a revisar. ¿Cómo termina el Antiguo? Con Malaquías diciendo, y el último: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Este Elías que iba a volver era Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Entró predicando del reino de los cielos y procurando que se arrepintieran. Y el que se arrepentía iba a tener nueva vida, vida eterna y reconciliación. ¿Qué dice Mateo 3:4? La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, igual que Elías. Bueno, ¿qué más? A ver, Mateo 3:4 ya está. En Juan 1, a ver si lo tengo acá, Juan 1:21, ¿era? Juan 1:21 tenemos, claro, este es el testimonio del 19 de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes a preguntarle quién era. Y él dijo con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías?
Lo tenían muy claro los judíos. ¿Y qué contestó? No lo soy. Y después dijo aquello de que el que viene después de mí. ¿Sí? Muy bien. Nada más. No, algo más. Vamos a Lucas. Lucas 4, 23. No me fui más allá. A ver qué tenemos en Lucas 4, 23. A ver. Lucas 4, 23. Estamos, no estamos, esperen, hay dos de Lucas, a ver, ¿qué era Lucas 4, 23? Después que Jesús entró en Nazaret a leer el pasaje de Isaías, y que no lo vio en Nazaret, sí, que lo rechazaron, en Lucas 4, 23, 24 dice: pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, y muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, no en Israel, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Y después acá cuenta Jesús de Eliseo sanando a él. Me da una ternura pensar que lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento no solo que lo sabía Jesús, sino que lo utilizaba como para mostrar, por ejemplo, lo que tuvo que luchar Elías, porque no era reconocido como el profeta de Dios mientras estaban siguiendo a los Baales, y él fue a Sarepta, a los fenicios, a salvarle la vida a esta viuda. Bueno, pero la gran aparición de Elías, Mateo 17, Jesús en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, en una montaña alta, versículo 3, en esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías conversando con Jesús. Ahora, hay algo más acá, sí, hay algo más. Cuando vuelven, y Jesús le dice, no le cuenten a nadie lo que han visto, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y ahí Jesús hizo una enseñanza que no está, creo, en los otros, no está en los otros evangelios. Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, pero le digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el continuador de Elías. Pero acá Juan el Bautista iba a ser el prototipo de lo que después le iba a pasar a Jesús, el símbolo de lo que le iba a pasar a Jesús. Murió de otra manera, pero igual que Juan el Bautista. Tengo otra cosa. El relato de Lucas de la transfiguración dice dos detalles. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron dos personajes, dice Lucas, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Y agrega, tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Fíjense cuánto más agrega Lucas. Y en la página después de Lucas, otro, pero detalle. Yo no lo había pensado leyendo los evangelios, cuando fueron a un lugar que no los recibieron. ¿Qué dijeron Pedro y Juan? Que hacía poco habían bajado del monte de la transfiguración y habían visto a Elías. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Se volvieron a colocar en el mundo de Israel con fuego del cielo que mataba gente a cada rato. Jesús, ¿qué le dijo? Los reprendió. Les habrá dicho, ¿no escucharon el sermón del monte donde yo les dije
perdonen, amen, y aunque los insulten y les hagan de todo. Bueno, y la última está en Romanos, hasta en Romanos está mencionado Elías. ¿Se acuerdan cuando vimos capítulo 9, 10 y 11, eso que les habla a los judíos, a los gentiles? Allí en los primeros versículos del capítulo 11, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también, hoy en la actualidad, un remanente escogido por gracia. Unido el antiguo y el nuevo, y diferenciado el nuevo del antiguo. Pero la persona de Elías, un profeta sensacional que Dios usó de una manera tremenda. Se nos acabó el tiempo. Que terminemos este día en una forma gloriosa, en este día de ayuno y oración con respuesta del Señor. Nos encontramos mañana. Que Dios los bendiga.